porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque bienvenidos a su programa que es más que un tema de salud. Para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. El tema que vamos a estar viendo hoy es muy importante para usted y para mí, ya que vamos a estar hablando de la fuerza y poder de las palabras. Si usted cree que nada más hablar es por hablar, podemos, porque Dios nos dio esa capacidad para los humanos de interactuar. No, traemos una semejanza de Dios. Dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, Dios con la palabra creó todo. Ahorita vamos a estar viendo y tenemos un invitado muy especial. Es el ingeniero José Hermilo Cerda Sánchez, a quien apreciamos de verdad. Una persona muy fiel en la palabra, que predica con poder, y por eso lo hemos invitado. Bienvenido, ingeniero Cerda. Muchas gracias, doctora. Gracias por su invitación. Y gracias por haber aceptado, ya que este tema ha estado en el corazón de usted para poderlo hablar, y nos pareció muy bien y muy importante que podamos iniciar esto. Vamos a comenzar con una pregunta, más bien. Sí, está bien. ¿Por qué es tan importante saber hablar? Un momentito antes de que comencemos. Si usted cree que una persona que le dicen elocuente, o sea, una persona que puede hablar muy bien y que puede hacer discursos, eso no es a lo que nos vamos a referir. Usted va a ir viendo a través del programa cuál es el objetivo de poder saber hablar. Ahora sí, díganos, ¿por qué es tan importante saber hablar? Sí, es importante saber hablar porque todo lo que nosotros decimos tiene un impacto positivo o negativo en todas nuestras relaciones, tanto personales como relaciones comerciales, relaciones políticas, incluso con nuestra propia relación con Dios. Ese es uno de los aspectos de que le dan la importancia. Otro aspecto es de que a través de lo que nosotros hablamos, nuestras palabras inyectan vida, ¿sí?, a nuestras relaciones. Y la otra también que yo considero importante es que es importante hablar para poder vivir el poder de Dios, ¿sí? En relación con el primero, de que impacta nuestras relaciones, la Biblia nos dice, nos da la instrucción de que nuestro lenguaje debe de ser honesto, que nuestro lenguaje debe de ser útil, nada de grosería, nada de ofensivo. Todo lo que nosotros debemos de decir, lo que nosotros hablemos, debe de representar o generar un estímulo para quienes nos oigan. Esto en lo presente, pero además nos apercibe que en el día del juicio, todo lo que nosotros hayamos dicho en forma inútil va a ser para nuestra condenación o para nuestra absolución. Sí, que nuestras palabras por eso son importantes, porque en esta vida nos permite impactar con la gente, pero para cuando estemos en el juicio, lo que nosotros hayamos dicho o nos condena o nos absuelve. Qué tremendo, o sea, es importante. Hay muchas personas que yo conozco en que están hablando y pueden hablar mentira, pueden hablar maldiciones, pueden estar hablando cosas que no vienen al caso. O sea, si me están hablando de alguien que pues en realidad yo no le puedo ayudar, pues mejor dejar de hablar de esta persona. Pero fíjese qué importante es de que en un momento dado vamos a ser juzgados por toda palabra ociosa, así dice la Biblia, sí, que haya salido de nuestra boca. Mire, la misma poder con el que Dios creó los cielos y la tierra, con el que dijo la palabra,
con el que se formó todo lo que usted ve, aun cuando personas digan que venimos de una explosión o de una evolución. La palabra de Dios es la que creó todo. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, Él nos da la autoridad para poder hablar, pero también nos advierte, y vamos a estar viendo en el largo del programa, a qué nos conduce a hablar cosas que no convienen. Hay un verso que dice, manzanas de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, viene en Proverbios. Entonces, ¿qué sucede cuando se emite la palabra, ingeniero? Bueno, cuando se emite la palabra, cuando es conforme a la palabra de Dios, cuando nosotros estamos hablando conforme a la palabra de Dios, nosotros emitimos la palabra y tras la palabra va el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, ¿sí? Y genera vida, porque la palabra, aquí en este caso, la palabra es semilla. Y cuando nosotros hablamos en sentido negativo, en sentido de que no va respaldada por la palabra de Dios, entonces sale un espíritu malo y impacta, ¿sí? Porque la gente siente y ¿cómo le diré? Además de sentir, se cree la palabra que está recibiendo. Entonces, la palabra es semilla, generamos lo que nosotros queremos cosechar, ¿sí? Y sabemos muy bien, porque nos lo dice también en Proverbios, que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, ¿sí? Y según lo que nosotros hablemos, la cantidad de lo que hablemos es lo que nosotros vamos a generar, es lo que nosotros vamos a cosechar. Y también dice que hay un dicho común y corriente, dime con quién andas y te diré quién eres. Acá con nosotros dice, de acuerdo con lo que tú eres, es lo que tú estás hablando, es el fruto de tu lengua lo que tú eres. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjese usted, ingeniero, hay una persona que donde yo trabajo es una cliente, por así decirlo, porque estoy en un negocio. Y llega a escoger algunas cosas y estoy yo atrás de ella mostrándole y en un momento dado empieza a decir una serie de maldiciones. Y luego hace esto. Y yo le digo, mire, no me gustaría que estuviera usted aquí diciendo esto porque aquí bendecimos y no maldecimos. Y no lo hace usted porque se le salió. Usted lo trae en su corazón y por eso lo habla. Porque usted no debe tener ninguna creencia. Porque si tuviera creencia en Dios, por así decirlo, no, sí creo en Dios, no es cierto. Porque ahorita vamos a ver más adelante lo que Santiago nos dice, cómo de una misma fuente no puede salir agua dulce ni agua amarga. Entonces, Efesios 4:29 nos dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, nosotros tenemos que pensar en quién estamos viendo, con quién estamos hablando y que le demos nosotros gracia y no maldición, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos a ver lo de que son las oraciones respondidas, por así decirlo. ¿Cuándo nos responde Dios a nuestras oraciones? Bueno, Dios responde a nuestras oraciones cuando nosotros le pedimos, porque por lo general siempre que oramos es para pedirle, sí. aunque sabemos bien que podemos orar confesando la misma palabra de Dios, ¿verdad? Y que a mi punto de vista yo lo considero como que es la oración eficaz, pero cuando nosotros le pedimos, tenemos que pedirle conforme a su voluntad. Y Dios nos dice que su voluntad es que le tengamos fe, Él nos exige primero que tengamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y además dice que Él recompensa a los que le buscamos, ¿sí? El que le buscamos con fe. Y en este caso nos exige que le tengamos fe, que digamos lo que queremos decir, o sea, la palabra, o sea, nos pide la palabra, que no dudemos en nuestro corazón y que creamos que lo que nosotros digamos será hecho, ¿sí?
Entonces, esa es la conforme a la voluntad de Dios. Y entonces sí, si nosotros pedimos conforme a su voluntad, lo que nosotros pidamos, lo vamos a tener. ¿Sí? Pero no es magia eso. No. Porque en ocasiones la gente dice, no, yo ya lo pedí en el nombre de Jesús. Pero ¿cuándo es cuando no se responden las oraciones? Porque también hay obstáculos para que se reciban. Sí, así ¿verdad? es. Sí. Cuando el corazón no está conforme a Dios. Dios Sí. que ve el corazón sabe qué maldad hay en nosotros y no contesta, ¿verdad? No contesta. Quisiera que nos platicara acerca de un evento que hay en Primera de Reyes, donde el profeta está huyendo de Jezabel porque lo quiere matar. Sí. ¿Verdad? Está huyendo, le mató a todos sus profetas de Baal y entonces huye, como todo humano siente miedo. Y Dios le dice que se vaya al arroyo de Kerim, ahí lo va a alimentar a través de los cuervos que le llevan comida, carne y pan en la mañana y en la tarde. Y el agua pues ahí la tiene. Y un día se seca el arroyo, Dios permite que se seque. Y él le dice que se vaya a ver a una viuda que lo va a sustentar, pero lo importante que yo quiero que me comente es qué es lo que dice él y que se cumple. Sí, bueno, él aquí en este caso, él está obedeciendo a Dios. Así es, está obedeciendo a Dios. Entonces en obediencia va a esta localidad, Sarepta, a buscar a esta viuda y se la encuentra. La viuda está levantando leños porque se está preparando para cocinar. Entonces él llega y le pide agua y le dice que también le prepare una torta. Y entonces ella le dice que precisamente andaba preparándose para preparar el último bocado, porque tenía muy poco aceite y tenía muy poca harina. Entonces ya nada más le alcanzaba para una sola comida, para ella y para su hijo, y después dejarse morir. Y el profeta le dice, bueno, ve y haz conforme has dicho, pero prepárame primero a mí esto y después ya comes tú y tu hijo, porque Dios a mí me ha dicho que el aceite no va a escasear ni la harina, ¿verdad? Y bueno, ella obedece también y va y le hace tal cual le pidió el profeta, pero ella ya había declarado que moriría su hijo, así en ese orden, su hijo y ella se dejarían morir. Y bueno, pasa que mientras estuvo el profeta ahí, el aceite no escaseó, la harina no escaseó, tuvieron suficiente alimento, pero después se llega que el niño enferma y muere. Y entonces ella piensa que el profeta le había llevado esa maldición. Pero realmente ella ya había declarado. Sí, o sea, dice la Biblia que palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que va y hace para lo que yo la mandé. Entonces aquí ella se había autoinfligido una maldición, ¿sí? Y se cumplió. ¿Sí? Por suerte que todavía estaba el profeta ahí en su casa y el profeta intercede ante Dios por el niño y el niño resucita, ¿verdad? ¿Cómo no? Vuelve a vivir. Pero entonces ahí ella ya había declarado maldición sobre su hijo, ¿sí? Aunque aparentemente no lo había hecho porque estaba justificándose que a lo mejor no podía suplir la orden que le había dado el profeta, ¿verdad? Pero por eso es la importancia del hablar, porque a veces si uno sin saberlo, uno mismo se está generando una maldición que puede llegar inmediatamente o tarda, pero llega. Y se hace efectiva. Yo le quiero comentar que me dé dentro de su programa, porque es su programa, la oportunidad de dar un testimonio personal. Claro que sí, doctora. Sin conocer a Dios, no es justificación que uno no conozca a Dios y haga cosas que no son. Pero fíjese usted que estaba yo en una posición en la que en el trabajo, senadores, diputados, gente que nosotros creemos que es importante, nos mandaban tarjetas para que se le beneficiara dentro de ese trabajo que yo hacía a algunas personas.
era para que se instalaran en alguna localidad cercana, algunos que tenían una muy mala calificación de todos modos, y entonces hablaban y hablaban conmigo. Y yo ya no quería decir que no estoy. Díganle, es más, ¿saben qué? Les decía yo, díganle que me morí, me están velando. No lo decían así, por supuesto, las secretarias. Y pasaba, seguíamos trabajando. Yo recibo a Cristo porque aunque usted tenga cosas materiales o una situación de un matrimonio, lo que usted quiera, no está completo si está Cristo fuera de su matrimonio, de su vida, de su trabajo, de su profesión. Está solo. Y esa soledad nos hizo, ¿verdad?, voltear los ojos y saber que había alguien que nos estaba esperando. Y recibo a Cristo y viene otra paz, se llena uno. Y un día mi corazón empieza a fallar totalmente. O sea, estoy muriéndome yo. 13 médicos me vieron, 13 colegas. Ninguno supo qué era lo que me estaba pasando. Sencillamente ese corazón se estaba acabando. Dios hizo un milagro. Dios me puso un corazón nuevo. En un evento que fue caminando hasta que yo salí adelante de eso, diciéndole al Señor que yo quería vivir, no quería morir. Entonces ahí empecé yo a poder pedirle a Él, como dice el ingeniero, le pedimos cosas y yo le pedí vida. Me dio unos versículos y al final de cuentas aquí estoy. Pero el hecho de que un niño chiquito se asome por la ventana del 4º piso hacia abajo, está en riesgo de caer. El hecho de que sea muy pequeñito no evita que tenga ese riesgo de caer y matarse. O sea, no por desconocimiento, no está uno en riesgo. Yo emitía la palabra de muerte hacia mi vida y me estaba muriendo. Sí. ¿Cómo puede uno hacer que no suceda lo que acabo de decir? Pues en este caso pues debemos de estar conscientes del momento mismo, que si acabamos de emitir una maldición, pues tenemos que cancelarla. Tenemos que anular lo que acabamos de decir, pedirle perdón a Dios por lo que acabamos de decir y decirle, ¿verdad?, de que nos dé la oportunidad de rectificar y entonces reemplazar esas palabras negativas por con las palabras de Dios, porque Dios en la Biblia nos da una serie de herramientas o un arsenal, porque la misma palabra de Dios es la espada del Espíritu, es la que Él nos da para defendernos, para protegernos. Entonces, suplir esa maldición con una bendición para nosotros mismos y queda sin efecto lo que habíamos emitido. Sí. Fíjese que mucha gente dice, ay no, me muero. Sí, ¿verdad? Qué sí. Tremendo. Sí, así es. Dice, porque por tus palabras serán justificados y tus palabras condenadas. Así es, así es. Es bien importante. A veces cuando uno se pone a reflexionar en lo que uno ha vivido, o a veces, como ahorita haciendo este programa, a lo mejor después vamos a estar diciendo, ay, ¿por qué dije esto? Sí. Hubiera dicho mejor lo otro. Pero yo viene a mi mente, por ejemplo, cuando a Jesús le preguntaron que cuál era el principal mandamiento, y él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y entonces dice, bueno, ¿por qué Jesús pide la intervención de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestra mente para amarlo? Y pues es la misma palabra, cuando nos ponemos a escudriñarla, sabemos bien que con el corazón se piensa y en el corazón se cree, porque así nos lo dicen Proverbios, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y el pensamiento es en palabra, no hablada, pero ya está formulada. Y también nos dice, creo que es en Romanos, que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces, por eso Dios nos pide que lo amemos con el corazón, porque con el corazón pensamos y con el corazón creemos. Y dice que en nuestra mente, porque en nuestra mente están las emociones, están los sentimientos, ¿sí? Digo, con nuestra alma, y en nuestra mente está el entendimiento. Entonces Dios nos pide que siempre estemos
al 100% de nuestro entendimiento, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de lo que pensamos y de lo que decimos. ¿Sí? No tener una creencia a medias de que sí creo en Diosito, ¿verdad? Sí dice la gente, Sí. Diosito. Pero inmediatamente empiezan a decir mentiritas piadosas o empiezan a decir cosas que no son o empiezan, como estábamos diciendo, maldiciones de maldiciones. No tan solo la maldición que nos atraemos cuando desobedecemos a Dios. Hay unas maldiciones en Deuteronomio 28 que nos advierte el Señor, pero si obedecemos. La principal objetivo de que nosotros, los humanos, estemos con el Señor es la obediencia. Pero de ahí, de esa obediencia, va a salir lo que nosotros vamos a estar hablando a los demás. Vamos a ver, me gustaría que viéramos lo de Santiago. En Santiago exactamente nos habla acerca de la lengua, de que no puede ser muy domada, ¿verdad? Entonces, no sé si quisiera que lo viéramos. Dice, porque todos ofendemos alguna vez. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos varones perfectos hay para que no ofendan? No. No hay. No hay. Dice, he aquí ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Dice, miren también las naves tan grandes, llevadas por vientos impetuosos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que quiere que las gobierna, quiere por ahí. Sí. Así la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Sí, así es. Y dice Proverbios 15:1 que la blanda respuesta aplaca la ira. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estarnos enojando con alguien y estar diciendo cosas y esperar que la otra persona contienda, sino que el pleito es entre dos. Entonces mejor dejar que la cabeza esté fría para poder seguir aclarando las cosas. Sí. ¿Qué otra cosa podemos hablar, ingeniero? Pues es Esto es muy grande. Sí, bueno, es que yo creo que me la voy a pasar diciendo es que, ¿verdad? Pero es que la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios transforma para bien porque edifica. Jesús mismo nos enseñó o nos enseña cuando él fue sometido a tentación por el enemigo, ¿sí? Que Jesús les dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios también es alimento. ¿Sí? Es alimento. Y es alimento no solo espiritual, porque también en lo físico, sí. O sea, se refleja en lo físico, ¿sí? Yo creo que ahí Jesús lo confrontó con la palabra, con el verbo. Y tenemos un minuto para cerrar el programa. Si quiere decir alguna otra cosa. O ¿verdad? Acerca de esto de hablar la palabra como conviene. Sí. Bueno, yo agregaría, ¿verdad?, de que si estamos en una situación, la que sea, y queremos que esa situación cambie, que vayamos a la palabra de Dios, que la consultemos, porque Dios nos habla, Dios nos dice lo que tiene para nosotros y una palabra es suficiente para cambiar de maldición a bendición. Una palabra es suficiente para cambiar de enfermedad a un estado de salud. Una palabra es suficiente, una palabra de Dios es suficiente para cambiar nuestra vida. Así es, así debemos creerlo. Pues ha sido algo que nosotros queremos que usted, hicimos este programa porque usted a lo mejor como yo, o sea, desconocemos muchas cosas y no creemos que tenga impacto lo que decimos. A veces maldecimos a los hijos, a veces maldecimos al vecino, maldecimos a quien sea. Y todas esas palabras están siendo anotadas, por decir algo, en un libro para que en el día del juicio, como dice la palabra, ¿verdad?, seamos juzgados o seamos salvos. La verdad, no todo es condenación, sino las palabras son bendición. Yo le agradezco mucho al ingeniero Cerda que haya venido a darnos este tema tan interesante. Estaba en su corazón también hablar acerca de esto. Quisiera, como siempre les digo, cuando tenemos un programa que gusta mucho como este,
pues que no sea nada más este programa que hagamos. Después él predica y va a ver las personas, pero por los enfermos, pero también lo queremos aquí otro día en otro programa. Y a usted lo espero en otro programa que es más que un tema de salud. Dios le bendiga. Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted, para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido, perdona mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga.